Buenas tardes, estimados alumnos. Bueno, nuevamente acá con ustedes, ya ingresando a lo que es el módulo 3 de la Diploma de Alta Especialización de Trabajos de Alto Riesgo. El tema que vamos a ver el día de hoy corresponde al tema de excavaciones. Para iniciar vamos a ver un pequeño video introductorio en el cual nos va a servir de análisis, así como el de la clase pasada, para poder participar e interpretar y consolidar las definiciones principales. Bueno, eh, vamos yendo a compartir el video. ¿Se logra ver? Sí, ingeniero Félix, se logra visualizar. Ok, adelante. Trabajar en zanjas y excavaciones es una de las operaciones de construcción más peligrosas, y los derrumbes o desmoronamientos de las zanjas representan una seria amenaza para la vida de los trabajadores. Una excavación es cualquier corte hecho por el hombre en la superficie de la tierra, que se forma por la remoción de tierra. Una zanja es una excavación estrecha, con una profundidad mayor que su ancho, pero no tiene un ancho superior a 15 pies. El uso de sistemas de protección y prácticas de trabajo seguras puede minimizar los riesgos del trabajo en zanjas para los trabajadores. El mayor riesgo que enfrentan los trabajadores durante los trabajos de excavación de zanjas es el riesgo de muerte por hundimiento del suelo. Pero otros peligros potenciales incluyen que los trabajadores caigan a la zanja, atmósferas peligrosas causadas por gases tóxicos, humos o vapores que ingresan a la zanja, materiales u objetos que caen en una excavación, como la tierra eliminada de una zanja o herramientas y materiales, servicios subterráneos dañados que pueden exponer a los trabajadores a atmósferas explosivas o peligrosas, electrocución o ahogamiento, e incidentes relacionados con equipos móviles, como ser golpeado por una excavadora. Para minimizar estos riesgos, debe realizarse una planificación previa, antes de excavar, para garantizar operaciones seguras de excavación y cavado de zanjas. Antes de comenzar cualquier excavación, una persona competente debe realizar una evaluación en el lugar de trabajo, que incluye evaluar las condiciones del suelo para determinar su estabilidad, localizar y marcar los servicios públicos subterráneos existentes, lo que se puede hacer llamando al 811, el Servicio Nacional, llame antes de excavar. Elegir los sistemas de protección adecuados para evitar derrumbes. Proporcionar un medio seguro para entrar y salir de la zanja o excavación. Prueba de atmósferas peligrosas dentro de la zanja, si es necesario. Identificar las líneas eléctricas aéreas y mantener distancias adecuadas para mantener la seguridad. Y planificar el control del tráfico cerca del área de trabajo. La persona competente es responsable de la seguridad de los trabajadores en una zanja o excavación y debe inspeccionarlos todos los días para identificar y eliminar cualquier condición peligrosa antes de que cualquier trabajador pueda ingresar. Esto se debe a que las condiciones de la zanja pueden cambiar, como por ejemplo, después de una tormenta. El peso del suelo puede variar, pero una buena regla general es que un metro cúbico de suelo puede pesar aproximadamente 3.000 libras, y la tierra que cae 6 pies puede golpear a un trabajador con tanta fuerza como una camioneta que va a 35 millas por hora. Por lo tanto, todos los trabajadores que ingresen a una zanja o excavación de más de 5 pies de profundidad deben estar protegidos por el declive o los bancales de la tierra, o por entibaciones o cajones de blindaje, bajo la dirección de la persona competente. Observemos cada sistema de protección. El declive implica cortar la pared de la zanja en un ángulo inclinado lejos de la excavación. A menos que una zanja esté en roca sólida, las paredes no deberían ser verticales sin soporte. Si la tierra es granular y se rompe fácilmente, la pared de la zanja debe inclinarse más que si la zanja fuera de arcilla o de un material más estable.
Para zanjas de hasta 20 pies de profundidad, necesitará una pendiente de 1,5 pies horizontal por cada pie de profundidad en el suelo tipo C, que es granular o arenoso, y el menos estable. Esto también incluye todos los suelos afectados anteriormente. Para el suelo tipo B, que es limoso, la pendiente máxima permitida es de 1 a 1 o un ángulo de 45 grados. Y para el suelo tipo A, como la arcilla, la pendiente es de 3/4 a 1 o un ángulo de 53 grados. El bancal es como un declive, pero los lados son verticales y luego se cortan como escalones. Al igual que en los declives, este método depende del tipo y la condición de la tierra. A veces puede usar una combinación de declive y bancal. Sin embargo, el bancal no se puede hacer en suelo tipo C. Muchos trabajos tienen un espacio muy limitado y no tienen lugar para hacer declives o bancales en los lados del suelo. Es entonces cuando se debe usar protección como las entibaciones o los cajones de blindaje. Se puede usar el apuntalamiento hidráulico en el trabajo en lugar de la pendiente. El sistema de puntal y riel prefabricado, fabricado en aluminio o acero, que soporta las paredes de la zanja, está diseñado para evitar derrumbes. Recuerde, todos los apuntalamientos hidráulicos deben diseñarse y configurarse de acuerdo con las reglamentaciones de OSHA, las especificaciones del fabricante o los diseños de los ingenieros. Una caja o blindaje de zanjas es otra opción para evitar que las paredes colapsen. Las cajas de zanjas son un sistema de protección de uso frecuente para la instalación de líneas de servicios públicos, como las líneas laterales. También brindan protección a los trabajadores dentro de la zanja cuando no se pueden usar declives. Por lo general, es una pieza, por lo que es más fácil de instalar que otros sistemas de apuntalamiento. Una vez que se excava la zanja, la caja se coloca en el agujero y los lados de la caja sostienen las paredes de la zanja. La caja debe estar en buenas condiciones y ser del tipo adecuado para la profundidad y el tipo de suelo de la zanja. Cuando se usan correctamente, los lados estarán asegurados y mantendrán a los trabajadores seguros dentro del sistema de protección. Independientemente del tipo de zanja o excavación, seguir estas prácticas de trabajo adicionales ayudará a garantizar la seguridad de los trabajadores. Proporcione una forma segura de entrada y salida de una zanja o excavación de 4 pies o más de profundidad, como escaleras, escalones o rampas. Si usa una escalera, asegúrese de que no esté a más de 25 pies de distancia, para que pueda llegar a ella rápidamente cuando sea necesario. Mantenga la tierra excavada, llamada escombro, así como también los materiales y el equipo pesado, a un mínimo de 2 pies del borde de una zanja, para evitar que algo caiga en ella. Nunca ingrese a una zanja a menos que haya sido inspeccionada por una persona competente o hasta que haya una forma segura de entrar o salir, y hasta que todos los desprendimientos en los sistemas de protección estén en su lugar. Realice pruebas para verificar la existencia de peligros atmosféricos, como poco oxígeno, humos peligrosos y gases tóxicos, cuando la zanja tenga más de 4 pies de profundidad. Use chalecos de advertencia u otros materiales de alta visibilidad cuando trabaje cerca de equipos o vehículos en movimiento y no se pare debajo de las cargas manejadas por equipos de elevación o excavación. Mantenga el equipo pesado alejado de los bordes de la zanja e identifique otras fuentes que puedan afectar la estabilidad de la zanja. Ubique y marque la ubicación exacta de los servicios públicos subterráneos, como cloacas, agua, líneas de teléfono o electricidad, antes de excavar una zanja. Mantenga una distancia segura cuando trabaje cerca de líneas eléctricas aéreas y use un marcador para cualquier distancia de separación difícil de ver o en áreas estrechas. Para evitar el acceso no autorizado, instale una barricada o cerca alrededor de las zanjas o excavaciones que se dejan abiertas. Recuerde, los incidentes que involucran riesgos de excavación y zanjas a menudo pueden ser fatales, por lo que es importante tomar todas las precauciones necesarias. Bueno, habiendo visto lo que corresponde al video, quisiera ahora hacer algunas preguntas. Justamente vamos a analizar parte de lo que es el video. En primer lugar, ¿cuáles son los principales riesgos que existen en la excavación? A ver, ¿quién me puede participar según también lo que hemos visto? Y también lo que tenemos en
en la presentación, igual lo vamos a reforzar. A ver, ¿quién puede participar, por favor? Sí, ingeniero, aquí Felipe ha levantado la mano. ¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Adelante, Felipe, por favor. Buenas tardes. Como riesgo tenemos la zanja en sí, el deslizamiento de tierra o talud que se puede desprender. En algunos casos puede haber gases volátiles que puede afectar. Y eso, bueno, gracias. Bueno, acá también leo lo que justamente habla el señor Rosso, derrumbes, acumulación de gases, sí, ok. El señor Segarra, caídas a desnivel, derrumbes. Gabriela nos dice golpes, caídas, derrumbes. ¿Algo más? Golpes, caídas, ya, algo más. Bueno. Bueno, ya como nosotros hemos visto en el video, que nos ha sido, bueno, en realidad un resumen de parte de lo que vamos a tratar y vamos a explicar ya a detalle, es justamente los riesgos que vamos a encontrar dentro de una excavación, ¿cierto? ¿Y cuáles son los principales riesgos? Como ustedes han mencionado, en el primer lugar y el más común dentro de lo que es el riesgo de zanja es la caída de desnivel, ¿cierto? Las caídas de las personas al interior de la zanja, ¿no? Que generalmente se da cuando el trabajador se encuentra al borde de la zanja y no toma las medidas de precaución, ¿cierto? Uno se puede caer de repente porque se ha tropezado, se puede caer de repente porque ha estado distraído y ha dado un paso en falso, o también por desprendimiento del borde, cuando nosotros sabemos de que en este caso el suelo o la calidad del suelo de la zanja no es la apropiada y en este caso se produce un deslizamiento y el trabajador cae. Si el trabajador cae, lógicamente van a haber golpes, de acuerdo a las características que hay en el interior de la zanja, ¿no? De acuerdo al tipo de material, pueden haber rocas, de repente pueden haber tuberías, pueden haber de repente partículas metálicas, y eso va a generar una contusión, un golpe al trabajador. ¿Ok? El otro riesgo común que nosotros tenemos en la excavación es la electrocución. Porque cuando realizamos una zanja podemos y existe la posibilidad de encontrar tuberías en este caso con carga eléctrica. ¿Claro? Y cuando nosotros no tenemos el debido cuidado, no hemos visto previamente los planos del área donde nosotros estamos trabajando o realizando la zanja, podemos encontrar de repente un cable con carga eléctrica, tener contacto con él y generar una electrocución. ¿Cierto? El otro riesgo importante es el riesgo de intoxicación y asfixia. Bueno, ya hemos hablado un poco de lo que son espacios confinados, claro, pero sabemos que cuando la zanja es muy profunda ya se considera espacio confinado. Si la zanja tiene mayor a 1,5 metros, a 1,80 m, ya lo consideramos como espacio confinado. ¿Ok? Y dentro de este espacio, dentro de este espacio, pueden haber algún tipo de emanación de gases. Habíamos hablado en las clases anteriores que los gases tienen diversas características y de acuerdo a sus características tienen diferentes pesos, ¿no? Hay unos que se van directamente al fondo, unos que van al medio, unos que van en la parte superficial, pero en este caso también es importante que cuando trabajamos en una zanja, realizar el monitoreo y tener la prevención correspondiente por en este caso, la posible ocurrencia o la posible presencia, en este caso, de ciertos gases en el ambiente de trabajo. El otro riesgo común es el deslizamiento y el desprendimiento. Este deslizamiento y desprendimiento se da usualmente cuando no se ha realizado de manera correcta la tabiquería o, en este caso, la elaboración de la zanja. Entonces, ¿qué sucede? Una masa de tierra
de la parte superficial se empieza a desprender y ingresa, en este caso, a la zanja o en este caso a la excavación. Y si el trabajador o el operario se encuentra en el interior, bueno, le va a caer todo ese material pudiendo quedar atrapado, ¿no? Y generando, lógicamente, asfixia o algún tipo de atrapamiento. Riesgos menos comunes, pero sí existentes, es la caída de vehículos. Claro, es cuando hay vehículos que están haciendo la excavación, ¿cierto? La excavación, y estos no toman las medidas preventivas, no han seguido en este caso, los procedimientos de trabajo, se han aproximado mucho al área de trabajo y ¿qué pasa? Hay un desprendimiento, hay un vencimiento, en este caso, de la presión de tierra y el vehículo se introduce, en este caso, a la excavación o a la zanja, ¿no? Y el otro es el atropellamiento de colisiones de vuelcos. Bueno, ya este es por maquinarias, cuando ya trabajamos, en este caso, con sistemas ya fuera de control, y nosotros sabemos que estas máquinas excavadoras tienen muchos puntos ciegos, tienen varios puntos ciegos, y al tener estos puntos ciegos, si nosotros no seguimos los procedimientos de seguridad adecuados, vamos a generar algún tipo de accidente, golpes a trabajadores, o también, en este caso, algún vuelco debido a que he colisionado con alguna superficie sólida y ha generado de que esta maquinaria se desplace y se pueda volcar. ¿Ok? Entonces, estos, como mencionaba, son los principales riesgos de excavación. Bueno, ahora vamos a ver algunos conceptos, porque tenemos que tener algunos conceptos básicos para poder, en este caso, describir algunos procesos. Bueno, uno de los principales conceptos es excavación, ¿no? ¿Qué cosa es una excavación? Es un corte. Entonces, ¿sabes? Es un corte. Es una cavidad, zanja o depresión de la superficie de trabajo, en este caso del suelo, causada por el movimiento o la extracción de la tierra. Esta excavación se puede realizar de dos métodos, manual o mecánica, ¿cierto? Si es manual, hablamos de pico, pala, todo, o si es mecánica, con la utilización de algún tipo de maquinaria. Entonces, simplemente hacer una cavidad y hacer una depresión, en este caso, de la superficie del suelo, por extracción de tierra, ya se denomina excavación. Bueno, ese es el periodo de excavación. Ahora, ¿qué es una zanja? Ya la zanja es una excavación, pero ¿qué cosa es? Es una excavación estrecha con relación a su longitud. ¿Qué cosa quiere decir? Es una relación, en este caso, una excavación larga, ¿cierto? Realizada por debajo del nivel de la superficie del terreno, ¿cierto? Es profundo. ¿Sí? En general, se denomina una zanja cuando existe una profundidad, ¿ya? Y el fondo de la zanja no excede, en este caso, los 15 pies. Cuando hablamos de los 15 pies, hablamos aproximadamente de 3 metros. Ahora, cuando nosotros realizamos una zanja, hay una serie de componentes que debe de tener. Si al realizar si hacemos una excavación, hacemos una zanja, hay una serie de componentes estructurales que tienen que tener justamente este tipo de sistema. En primer lugar, la rampa. ¿Qué es la rampa? Como ustedes ven en la imagen, ¿no? La rampa es un corte de superficie inclinada, va inclinada, ¿ya? Que se utiliza en este caso para tener un acceso de un punto al otro. Muchas excavaciones tienen, en este caso, lugares destinados para la realización de zanjas con la finalidad ¿de qué? De que existan tránsito de vehículos, tránsito de personal, y asimismo hay que tener en cuenta de que esta rampa tiene que ser del mismo material estructural de la superficie, pero asimismo debe estar fijada o estabilizada con algunos implementos que pueden ser
de hierro o pueden ser de madera. Okay. La otra definición importante es talud. ¿Qué cosa es un talud? Talud ya es la pendiente natural. No hablamos ya de una rampa, no es algo que nosotros ya hayamos diseñado, sino un talud ya es una pendiente natural o artificial de reposo de material que en este caso previene su movimiento. ¿Qué cosa quiere decir? Que un talud que es como una base protectora. Es decir, en este caso vamos a tener algo fijo que va a agarrar y va a soportar toda esa presión con la finalidad de que esa estructura o esa estructura no se mueva, es decir, evitar su movimiento. Asimismo, tenemos otra definición importante, que es el sostenimiento. ¿Qué es el sostenimiento? Es la utilización de un sistema de soporte para que ambos lados de las excavaciones resistan y eviten, en este caso, el movimiento del desplazamiento del suelo. O sea, hay diversas maneras, hay diversas técnicas de sostenimiento, en este caso, de los taludes o de las zanjas. Eso también lo vamos a ver de manera posterior. Acá parece que no se ha cargado, el gráfico para poder, en este caso, describir. Bueno. Algo importante que nosotros tenemos que conocer dentro de las excavaciones son los tipos y las calidades de suelo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros realizamos una excavación, realizamos una zanja o hacemos todo un sistema de extracción de tierra, ¿ya? Debemos de conocer y saber cuáles son las características de cada propiedad que puede tener el suelo. ¿Con qué finalidad, perdón? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que nosotros podamos determinar cuál es el ángulo que nosotros vamos a utilizar para que esa pendiente o ese talud no se caiga. Hay diferentes propiedades, diferentes calidades de suelo. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos y sus características. Ok. El primer tipo de suelo que nosotros vamos a ver es la roca estable, ¿cierto? Que es el material mineral sólido que puede ser excavado con lados verticales y este va a permanecer intacto, ¿cierto? Va a permanecer intacto a la exposición. ¿Okay? Generalmente se le identifica con el nombre de granito, andesita, arenisca, etc. Entonces, esa es la roca estable, en la cual yo voy a poder hacer una perforación, una zanja, y yo voy a poder hacerlo, en este caso, de los lados verticales y va a permanecer intacto. Es decir, no va a haber deslizamiento, no va a haber desplazamiento. Es decir, se va a mantener, en este caso, la zanja o el TEP de forma fija. Entonces, hay muchos suelos, pongamos, hay muchos suelos que son de roca estable. Es decir, si hablamos de Lima metropolitana, ¿qué suelos son de roca estable? Pongamos, los distritos de parte de Magdalena, tenemos San Isidro, Miraflores, Barranco, un poco de San Borja, es decir, son distritos que están sobre, en este caso, una roca estable, es decir, en este caso, entonces, ahora que pongamos, ¿no? Existe un sismo, ¿qué cosa va a hacer esa superficie? Simplemente va a vibrar, va a estar ahí y, en este caso, el suelo va a permanecer de manera compacta. En cambio, en otros distritos no, nosotros sabemos, pongamos, ¿no? Distrito de La Molina, pues vamos acá a Ventanilla, vemos a Mi Perú, vamos a la parte de Comas, es otro tipo de suelo, en el cual sí puede haber algún tipo de deslizamiento y desplazamiento de suelo, y que, bueno, en este caso puede generar, otro tipo de desastre. Eso es en este caso, hablando de sismos. Estamos hablando ahorita directamente de los tipos de suelo. Bueno, existe dentro de lo que es las excavaciones, también tenemos el suelo tipo A. ¿Cuál es el suelo tipo A? Es un suelo fuertemente consolidado, ¿cierto?
que tiene resistencia a la compresión mayor a 144 kilopascales, es decir, tiene en este caso, resiste esa fuerza, si resiste esa fuerza de compresión. ¿Sí? La compresión va a ser tal, ¿ya? Que en el cual va a ser muy difícil, es decir, si se excede, lógicamente, si se excede de 144, en este caso, 144 kilopascales, ya podría tener cierto efecto, pero es un suelo muy cohesionado y que tiene una resistencia óptima, ¿no? Tenemos como la arcilla limosa, la arcilla arenácea, la greda, ¿no? Soporta, y en este caso yo puedo hacer diques y taludes, en este caso de manera segura. Tenemos también el suelo tipo B. El suelo tipo B es un suelo moderadamente consolidado. Ya hablamos en este caso que existe un mayor desplazamiento, ¿ya? Y este tiene una resistencia de compresión menor ya a 144 kilopascales, pero también es mayor a 48 kilopascales. Entonces, es decir, tiene cierta resistencia, pero en este caso tiene un margen de desplazamiento. Tenemos ahí la grava, el limo, la tierra negra del limo y algunos conglomerados calcáreos. Tenemos el suelo tipo C. Ya este suelo tipo C es un suelo inestable. Ya en este caso, si nosotros queremos hacer una zanja o queremos hacer una excavación y tenemos este tipo de suelo, ya tenemos un gran riesgo porque este suelo sí se va a desplazar. Se va a desplazar, es decir, va a caer o va a estar en constante movimiento, ¿no? Es un suelo inestable, tiene una resistencia de compresión menor a 48 kilopascales. Ahí tenemos la grava, la arena arcillosa, la gravilla, el cascajo, suelo sumergido y en este caso el suelo húmedo en el cual se filtra agua, ¿no? Entonces, eso ya, en este caso, este suelo tipo C, ya tiene que utilizar, si uno va a hacer unas excavaciones en este tipo de suelo, tienen que tener algunas otras medidas de protección adicionales, aparte de los ángulos de protección. Ya cuando nosotros estamos en una zanja, tenemos lo que es el sistema de sostenimiento, ¿no? Que es el sistema de soporte de ambos lados de las excavaciones, con el fin, en este caso, de evitar el movimiento de los suelos, las calzadas y, de por sí, el cimiento. ¿Por qué es importante conocer los tipos de suelo? ¿Por qué? Porque según el tipo de suelo, yo voy a tomar medidas preventivas y medidas de ingeniería apropiadas, con la finalidad de ¿qué? De que yo pueda realizar mi excavación o mi zanja de manera segura, ¿cierto? Y evitar cualquier tipo de accidentes, ¿cierto? Entonces, de acuerdo al tipo de suelo, yo voy a tomar, en este caso, una medida de contención. De repente yo voy a tener que hacer una zanja mucho más amplia, o de repente yo voy a tener que utilizar un tipo de accesorio, contenedores, contenedores laterales me refiero, de repente voy a utilizar mallas, entre otros sistemas de protección. Por eso es muy importante, antes de realizar una zanja, conocer o identificar el tipo de suelo, que también lo vamos a ver posterior. Otra definición importante que tenemos que tener clara es la definición de derrumbe. El derrumbe es el resultado de la separación de masas de tierra, ¿no? Es cuando ya tenemos una inestabilidad, hay un desplazamiento, un desplazamiento ¿cierto? De la parte inferior de la estructura y, en este caso, cayendo al interior de la zanja, ¿no? Ahora, de acuerdo al tipo de suelo y de acuerdo a la profundidad de la zanja, se califican o se identifican los riesgos potenciales, lógicamente, ¿no? Como habíamos visto, ¿no? El peso de la tierra cuando viene es tan grande que puede literalmente aplastar, ¿ya? Y asfixiar a un operario que está trabajando. O también en algunos casos, si existe algún sistema de protección, dejarlo atrapado, ¿no? Entonces, pero sí existe el riesgo de desplazar el oxígeno o, en este caso, generar peligros de asfixia. Cuando nosotros realizamos una zanja,
¿Cuáles son los aspectos que debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta varios aspectos. En primer lugar, al realizar una zanja tenemos que tener presente el clima. Es decir, de repente es un lugar agreste, es decir, llueve, cae nieve, hay mucho viento, de repente mantenemos temperaturas extremas, cae granizo, o hay descargas eléctricas, ¿no? Entonces, cada uno de estos componentes climáticos se debe de evaluar y se debe de tener en cuenta para tomar las medidas de protección, porque sabemos, si entra fluido, o entra en este caso agua al interior de la zanja, ¿qué cosa va a hacer? Va a generar desplazamiento de las paredes y puede haber un derrumbe. Por eso que cuando nosotros realizamos estos trabajos, debemos de tener estudios previos climatológicos para tomar, en este caso, medidas de control, como es, de repente hacemos un techo, o de repente utilizamos otro tipo de reforzamiento, algún equipo de contención adicional, etc. Otra condición y aspecto a tener en cuenta es el aspecto externo del suelo. ¿Cuáles son sus características, en este caso, externo? La topografía, la altitud. No es igual construir una zanja a 500, 800 metros sobre el nivel del mar que construir una zanja a 4.000, 3.000 metros sobre el nivel del mar. La topografía es muy distinta. Las inclinaciones naturales, hablamos de las inclinaciones naturales, hablamos de las propiedades de los suelos, las filtraciones, el tipo de suelo. Entonces, eso varía mucho de acuerdo, en este caso, a la geografía donde nosotros estemos. Otro, aspectos internos del suelo. Igual, nosotros podemos tener las características o saber qué tipo de suelo hay, ¿no? Estable, tipo A, tipo B, tipo C, podemos tener, pero muchas veces también, dentro de su clasificación, aún así, tenemos que ver si está de estabilidad, si es movedizo, o de repente existe algún tipo de desplazamiento dentro de las características de esta, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ello. Otros son las situaciones agraviantes debido a fenómenos naturales externos, ¿no? Eso ya es, de repente estamos realizando un trabajo de contención, vamos a realizar una zanja y cae un huaico, hay una luz, de repente nieve, algún deslizamiento de tierra, ¿no? O de repente pues un flujo de detritos, ¿no? Es un huaico. Entonces tendríamos que ver, y eso también a veces se presenta de manera esporádica, ¿no? Por eso siempre hay que estar atentos. Ya hemos visto cuáles son las medidas de prevención, así como en espacios confinados. Vamos a ver igualito, que son muy similares en muchos aspectos. Otras condiciones a tener en cuenta son las situaciones agravantes debido a fenómenos naturales. O sea, ahí ya hablamos de sismos. Hablamos de repente, estamos haciendo una excavación y hay una proyección debido a que hemos encontrado un ojo de agua, una napa freática, y va a salir agua. De repente el suelo está mal asentado y va a deslizarse o va a profundizarse de una manera intempestiva. Se agrieta. Cuando hablamos de zonas plásticas, hablamos de zonas de que se pueden fracturar o se pueden presentar fracturas con mucha facilidad. Entonces, ahí nosotros también tenemos que tener algunas previsiones. El otro es situaciones agravantes por fenómenos inducidos externos, ya en este caso generados por el hombre, cuando hablamos de sobrecargas estáticas, sobrecargas dinámicas, vibraciones por las máquinas, tránsito, trabajos de pilotaje, cuando se realizan maniobras muy cerca, en este caso, a las excavaciones, se genera vibración. Entonces, esa vibración también va a ir debilitando o va a ir generando unos mini desplazamientos, y eso al final va a generar una condición peligrosa si es que nosotros no tomamos las medidas de seguridad correspondientes.
Y otras situaciones agravantes por fenómenos inducidos internos, cuando hacemos una excavación y encontramos tendidos subterráneos, que nosotros muchas veces, si no vemos los planos o no hacemos estudios previos, nos podemos encontrar con más de una sorpresa. Tuberías de agua, tuberías eléctricas, tuberías de gas, o muchas veces hasta de otro tipo de elementos, de data. Se han encontrado muchos, pero por eso es importante conocer y evaluar cada uno de estos suelos antes de realizar este tipo de excavación. Bueno, algo muy importante que tenemos que tener siempre en cuenta, ¿cierto? Que nosotros, al realizar una operación, una elaboración de zanja, podemos utilizarlo de tipo manual o tipo mecánico, ¿ok? Pero cualquiera que sea la forma de realizar, en este caso la excavación o la zanja, puede presentar riesgos para la salud de quienes la realizan, seguridad y salud para los que lo realizan. Y es por eso muy importante conocer los protocolos y las medidas de seguridad, ¿okay? Que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno. ¿Cuáles son las condiciones o aspectos a tener en cuenta cuando realizamos, en este caso, una excavación o una zanja? Es el ancho mínimo de la excavación en metros. Es decir, si yo agarro y hago una profundidad de 1 metro, yo tengo que tener, la zanja tiene que tener un ancho mínimo de medio metro, es decir, 55 centímetros. Y así voy proyectándome. Si tengo 1,5 metros de profundidad, ya tiene que tener 65 centímetros de ancho. Si yo tengo una profundidad de 2 metros, 75. De 3 metros, 80. 4 metros, 90. Más de 4 metros, ya tengo que tener un ancho mínimo de la excavación de 1 metro. ¿Y por qué? ¿Y por qué esta relación? Porque esta relación ya la han revisado, en este caso, componentes de ingeniería, y han visto de que estos anchos mínimos son los que le dan la estabilidad y hacen de que ese talud, o en este caso esa zanja, cumpla con las condiciones sin evitar cualquier tipo de desplazamiento. ¿Ok? Entonces, el ancho mínimo es muy importante, ¿de acuerdo? En este caso, para el desplazamiento, para lo que es las rutas de evacuación, para los accesorios de emergencia, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante conocer, en este caso, este tipo de relación. ¿Cuáles son los requerimientos que tenemos que tener antes de realizar o previo a la realización de una zanja o excavación? Como mencionaba, antes de realizar una excavación, yo tengo que contar con los planos de las instalaciones de las construcciones anteriores al lugar de la excavación. Imagínense que vengamos con nuestra máquina excavadora y rompamos una tubería de gas, una tubería de agua, o nos encontremos con unas tuberías de energía eléctrica. ¿Qué cosa es lo que sucedería? O sea, sucederían accidentes fatales. O tuviéramos, en este caso, un aniego, podríamos tener una inundación, o podríamos tener una atmósfera explosiva por presencia de gas con peligro de explosión. Entonces, siempre debemos de contar con los planos de las instalaciones y las construcciones previas a la excavación. Otro, debemos de asegurar y aislar las áreas de excavación mediante bloqueos, barandas de naturaleza luminosa o reflectiva. ¿Qué cosa quiere decir? Que nosotros debemos de mantener las distancias de seguridad alrededor de la excavación. Es decir, yo tengo que bloquear, tengo que, en este caso, delimitar el área de excavación. Pero no solamente para el tránsito de personas, ni de vehículos comunes, no. También para los vehículos o las máquinas excavadoras, como habíamos mencionado, ¿no?
Y también vamos a ver algunas medidas posteriores. Debemos asegurar que esa área donde tenemos personal trabajando en excavación mantenga las distancias apropiadas de seguridad. Eso es lo que vamos a ver también posteriormente. Pero la idea, ahorita el requisito es asegurarlo, delimitarlo, y debemos de delimitarlo con barandas o conos de naturaleza luminosa reflectiva. ¿Por qué? Porque nos puede agarrar la noche. Y el personal, en algunos casos muy especiales, según en este caso la necesidad del servicio, van a trabajar a altas horas de la noche o por la noche. Entonces, igual, estas señales, en este caso delimitadoras, tienen que ser de naturaleza luminosa o reflectiva. Otro, disponer la iluminación y la ventilación apropiada durante toda la jornada laboral. Ya hemos visto, así es similar a espacios confinados, ¿sí? Debemos de garantizar de que esa zanja o esa excavación tenga la ventilación suficiente para que le llegue la cantidad suficiente de oxígeno al trabajador y pueda trabajar de manera segura. Asimismo, la iluminación. Sabemos que la excavación, como un trabajo, una tarea de alto riesgo, necesita agudeza visual, y por tal motivo yo tengo que tener una iluminación apropiada, ¿no? Y cuando hablamos de una iluminación apropiada, estamos viendo o estamos diciendo de una intensidad lumínica no menor a 500 lux, ¿cierto? Entonces ya eso es muy importante, porque la intensidad de luz también nos va a favorecer, en este caso, una seguridad en el ambiente de trabajo. Otro requisito es el uso obligatorio de escaleras o rampas de manera segura si la excavación es mayor a 1,20. Si toda excavación mayor a 1,20 ya se necesita contar con escaleras. Y estas escaleras tienen que estar a una distancia, o en este caso no mayor a 3 metros, para que puedan, en este caso, ser utilizadas en casos de emergencia. Bueno, igual que en espacios confinados, las personas que realizan las actividades de excavación, deben de ser capacitadas, entrenadas, evaluadas médicamente, autorizadas. Deben ser autorizadas. Y bueno, como sabemos, ya hemos visto mediante los permisos de trabajo. Este personal debe contar con los permisos para realizar estas actividades. Ahora, no vamos a esperar tampoco el mismo día de realizar, el mismo día de la tarea, realizar las autorizaciones o en este caso las visaciones. No, se hacen en este caso el día anterior, porque ya sabemos muchas veces que se empieza a las primeras horas de la mañana para poder agilizar todo el sistema de trabajo. Algo importante también, y bueno, creo que ya lo mencioné en diapositivas anteriores, a partir de 1,80 m de profundidad, toda excavación se considera un espacio confinado. Y por tal motivo se va a aplicar el procedimiento como tal, ¿sí? Toda excavación mayor a 1,80 ya se considera espacio confinado. Y activo el protocolo del mismo, ¿no? Que ya lo hemos visto en clases anteriores. Bueno, como también vimos en el video, ¿cierto? El personal que realiza la zanja, el que no hablamos solamente del operario, hablamos el que diseña, el que traza el trayecto, el que realiza el trazado, el que dirige, en este caso, la obra, tiene que ser apto y calificado, ¿cierto? Tiene que ser certificado y autorizado para el trabajo de alto riesgo en zanja. No hablamos, en este caso, del operario, sino hablamos de las calificaciones para realizar el trabajo y el diseño como tal.
¿cierto? En estos casos se recomienda que sea un ingeniero civil, que sea un ingeniero de minas, que sea colegiado, autorizado y certificado para tal, ¿no? Con la finalidad de que él garantice y autorice los componentes de seguridad del trabajo, en este caso de la actividad de trabajo de riesgo. Entonces, no lo hace cualquier persona, no es cuestión de también tener un ingeniero por tenerlo. Ese ingeniero tiene que estar certificado y calificado y tiene que estar autorizado para la realización y el trabajo de excavaciones y zanjas. Bueno, cuando nosotros realizamos una zanja o realizamos una excavación, debemos de seguir ciertos controles, para evitar justamente de que exista este tipo de desplazamiento. El primer control que nosotros vamos a ver o vamos a caracterizar es el control de superficie, ¿cierto? Está la zanja y en la parte exterior, en la parte de superficie, tenemos que realizar ciertos controles. Como habíamos mencionado, lo primero que hacer, vamos a señalizar toda la superficie de trabajo. Vamos a señalizar toda la superficie de trabajo. Vamos a plantar los límites de seguridad. Vamos a ver las zonas, es decir, vamos a delimitar las zonas de almacenamiento de materiales, que tampoco no pueden estar próximas a la zanja. Las zonas de operación vehicular, la distancia mínima, en este caso se habla una distancia mínima entre 1.5 a 2 metros, en este caso del borde de la zanja, que está autorizado el vehículo para transportarse. No puede estar próximo porque existe la posibilidad de que hay un desprendimiento. ¿Dónde se van a estacionar los vehículos también? Porque pueden generar cohesión en la superficie. Otro, retiro de elementos obstructores. Cuando hablamos de elementos obstructores, hablamos de repente, pues, rocas, o hablamos de algunas partes de infraestructura que no son necesarias y tenemos que retirarlo para que exista un tránsito libre para el caso de emergencia, ¿no? Si en el caso de emergencia, la unidad de rescate o el personal de rescate tiene que dirigirse a esa área. Entonces, por tal motivo, ese flujo tiene que estar libre como una vía de evacuación, ¿no? Tanto de ingreso y de salida del personal de rescate. Colocación de barreras de advertencia, de prohibición, de obligación. Colocar, advertencia, zanja. Uso obligatorio, ¿de qué? Ahí hablamos, ¿no? Uso obligatorio de casco, de arnés, de protección respiratoria, de repente chaleco reflectivo, etcétera, ¿no? Prohibición, y ahí hablamos, ¿no? Prohibido el ingreso, prohibido comer, prohibido fumar, o de repente prohibido hacer fuego abierto. Ahí es donde nosotros vamos a brindar y realizar todo lo que es nuestro sistema de seguridad. Bueno, el otro control importante que nosotros tenemos que ver es la verificación de las instalaciones subterráneas. Volvemos a repetir, debemos de verificar y debemos de coordinar, en este caso, si ya hemos verificado, coordinar con las empresas de servicio público que han realizado algún tipo de instalación por donde va a pasar nuestra excavación o nuestras zanjas. ¿Con la finalidad de qué? De evitar daños colaterales, ¿no? En este caso, daños a redes eléctricas, daños a redes de agua, redes telefónicas, gas, ahora que estamos en este caso. Debemos de verificar, muy importante, es decir, los planos del área y tenemos que, en este caso, solicitar toda la información a todas las empresas
en este caso de servicios públicos. Otro control, y este es uno de los controles más importantes dentro de lo que es la parte de excavaciones, es la inclinación del talud. La inclinación del talud, o en este caso es la pared lateral, con respecto, en este caso, a la horizontal, ¿no? Va a haber, es decir, no toda excavación va a ser recta. Recuerden que habíamos hablado de los tipos de suelo, ¿no? Habíamos hablado ¿y cuál era la única que era recta? La volcánica, ¿no? Pero si no es volcánica, ya tenemos que hablar de talud, ya tenemos que ver un ángulo, porque de acuerdo a sus propiedades va a tener cierto tipo de ángulo, ¿ya no? Y ese ángulo que está definido, que lo vamos a ver a continuación, es el que me va a asegurar el reposo del suelo, el reposo, y me va a asegurar de que eso no se deslice. ¿Ya? Se recomienda por eso que el talud debe ser igual al talud natural del terreno, ¿no? Muchas veces vemos, ¿no? Cerros que tienen un ángulo de inclinación ya natural. Entonces, si vamos a hacer una excavación profunda, se recomienda de que sea, en ese caso, aproximadamente de ese mismo ángulo. Entonces, si nosotros vemos la estabilidad de la excavación, perdón, ¿qué habíamos mencionado? Que habían, ¿qué? Tipos de suelo. Y estos tipos de suelo, según sus características, se tiene que utilizar o se debe utilizar cierto tipo de ángulo. En este caso, su ángulo de excavación. Si hablamos en este caso del suelo tipo A, el que vemos acá, podemos hablar, en este caso, que puede haber un ángulo hasta de 53 grados. Y ese ángulo de 53 grados me va a garantizar de que ese tipo de suelo no se va a desplazar. Entonces, ya sé, suelos tipo A, hago con un ángulo de 53 grados. Pero si yo hablo de un suelo tipo B, habíamos hablado de que el suelo tipo B es un suelo más inestable. Ya no lo ponemos de 53 grados, sino ya hablamos de 45 grados. Entonces, lo echamos más, ¿no? De 45 grados. Y los suelos de tipo C ya tienen una inclinación de 34 grados, porque si yo incremento el ángulo, ¿qué cosa va a hacer? Se va a empezar a desplazar y va a generar, en este caso, un tipo de derrumbe. De acuerdo al tipo de suelo, yo voy a tener, en este caso, un tipo de ángulo para garantizar la estabilidad de la zanja, ¿no? Okay. Cabe mencionar también de que si yo tengo una zanja que tiene una profundidad mayor a 1,5 metros, siempre va a haber inestabilidad en los laterales. Por tal motivo, lo que se recomienda es un sistema de sostenimiento o un sistema que se llama de entibado. El entibado, ¿qué cosa es? Es cuando yo pongo un soporte en un soporte central que va a evitar de que las paredes se contraigan o, en este caso, se desplacen. Posteriormente vamos a ver algunas fotografías de esto. Entonces, eso se llama sistema de entidad. Ahora, cabe mencionar también de que estas inclinaciones son válidas para excavaciones hasta de 6 metros de profundidad, solamente hasta 6 metros. Ya, si superamos los 6 metros, ya tenemos que obligatoriamente hablar de otros sistemas de contención, ¿no? Ya no solamente hablamos del talud, del ángulo, sino ya estamos hablando ya de otro tipo de barreras ya mecánicas.
Bueno, otro tipo de control para la estabilidad de la excavación son las banquetas o los andenes, las banquetas, o bancos, andenes, banquetas, que se configuran con los mismos ángulos de inclinación estipulados en el caso de los taludes. Es decir, voy haciendo mis andenes, pero siempre manteniendo el mismo ángulo, ¿no? El mismo ángulo de inclinación, con la finalidad de que yo pueda, de que yo pueda trabajar de una manera segura y que en este caso esa superficie no se desplace o no se deslice. También otro control que tenemos son las pantallas o los escudos de protección. Ya esas pantallas o escudos de protección, que son estructuras prefabricadas y me sirven para soportar las paredes en caso de derrumbe, pero también protegen al trabajador. ¿Por qué? Porque esas pantallas o escudos de protección son como pequeñas rejillas donde el trabajador está en el interior. Va a realizar sus actividades y en el caso de algún derrumbe, eso va a soportar, en este caso, la cohesión, ¿no? Más que todo la cohesión. Pero sí puede tener algunos problemas de falta de oxígeno. Como ustedes ven acá en la gráfica, estos son los entibados, ¿no? Es decir, estas estructuras que soportan lado a lado, de lado a lado, en este caso, las placas, con la finalidad de que no exista algún tipo de desplazamiento. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es la estabilidad de la excavación, ¿cierto? Los ángulos establecidos según el tipo de suelo son muy importantes, muy importantes. Y cuando nosotros tengamos, en este caso, excavaciones muy profundas, se recomienda, como habíamos dicho, utilizar los bancos, pero siempre respetando, en este caso, el ángulo de inclinación según el tipo de suelo. ¿Sí? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta son las distancias de seguridad, lo que les mencionaba en un inicio, ¿no? Existen relaciones ya predefinidas con respecto a las señales, a las distancias de seguridad. ¿Y cuáles son? En primer lugar, si yo tengo una excavación, ejemplo, de 1 metro, la distancia de seguridad de todo ese material o tierra que yo he sacado, de la zanja o de la excavación, tiene que estar aproximadamente medio metro de distancia entre el borde de la zanja y el material. Entre el borde de la zanja y el material que yo estoy extrayendo, tiene que haber medio metro. ¿Para qué? Para garantizar de que si yo tengo ese material que estoy, en este caso, apilando, de repente se puede deslizar, ¿no? Se desliza y si lo tengo al filito de lo mismo, ¿no? Yo saco el material y ese material se va a deslizar y me va a caer. Por eso, la distancia de seguridad entre el material que yo extraigo de la zanja al borde de la zanja tiene que ser 0.5, en este caso, de la profundidad de la excavación. Si hablamos de 1 metro, serían, ¿qué? Medio metro. Si hablamos de 2 metros, ¿cuánto sería? 1 metro. Si hablamos de 3 metros, ¿cuánto sería? 1,5 metros. Eso con respecto al material. Ahora, ¿cuál es la distancia de seguridad con respecto al trabajador? Con respecto al trabajador, es 1.5 de la profundidad de la excavación. ¿Qué cosa quiere decir? Si yo tengo una profundidad de 1 metro, el trabajador tiene que estar a 1,5 metros del borde de la zanja. Con la finalidad de que esta persona, uno, no interfiera, dos,
evitar cualquier riesgo de caída, y otra cosa, no estar expuesto a ese material que se está extrayendo. Si no, yo voy a empezar a tener, en este caso, problemas, porque esta persona puede... ¿Ya? Entonces, eso es. Ok. Ahora, ¿qué otro? Acá estamos viendo de una manera gráfica lo que yo he explicado, ¿no? ¿Cierto? Si yo acá tengo un metro, si acá ven, acá tengo el H, ¿no? El H. H. Ya, yo tengo un metro, la distancia mínima en este caso, para el material, ¿qué cosa es? El H medio, ¿sí? Es la mitad del H. Un metro, acá sería 50 centímetros. Pero, si para el trabajador que de repente está haciendo alguna actividad, ya no sería 50 centímetros, sino ya sería el metro y medio, ¿no? A eso vamos, no sé, 1.5 más. Y esas son, en este caso, ya señales, o en este caso normativa preestablecida para garantizar la seguridad tanto del trabajador que está expuesto en el interior de la excavación o la zanja, como al trabajador que está, en este caso, en la superficie, ¿no? Porque si está haciendo alguna actividad, podría existir la posibilidad de que si está muy cerca, puede haber algún desprendimiento, algún deslizamiento por alguna falla técnica y se va, y se cae, ¿no? Entonces, para eso, en este caso, se toman las medidas correspondientes. Bueno, acá vamos a ver algunos ejemplos gráficos, ¿cierto? Algunos ejemplos gráficos para evitar, en este caso, derrumbes. ¿Ven? Si ustedes ven acá, en el primer gráfico, ¿qué cosa vemos? Vemos que existe, en este caso, existe en la proximidad de la zanja, existe material almacenado. ¿Qué habíamos dicho? De que tenemos que evitar y tenemos que tener una distancia mínima para en este caso, el almacenamiento, bueno, de material. Acá no hablan de distancia mínima, pero sí trancas o barreras de contención para evitar, en este caso, que por accidente una tubería en este caso empieza a rodar, se quede atrapada y proteja al trabajador dentro de la zanja, ¿no? Esto también puede ocurrir en cualquier momento, no sé, viene un camión con unas tuberías, tiene un percance, los tubos se caen y empiezan a rodar, y como hay pendiente, porque estábamos hablando de los taludes, hay un pendiente, hay un ángulo, ¿qué cosa va a hacer? Las tuberías van a empezar a caer o a deslizarse para la zanja, ¿no? Y si no tengo una barrera, un punto de contención, vamos a tener en este caso problemas. Acá igual, ¿no? En el segundo gráfico, ya ahí sí ya habíamos hablado de las distancias mínimas del material, ¿no? Que sería 0.5 referente a la profundidad, ¿no? Sí. Acá, en el primero, vemos de que está el filito. Entonces, el material se puede desprender y se puede caer. Y puede volver a llenar la zanja. Pero si yo mantengo acá mi 0.5, entonces ya en este caso voy a tener cierta medida de protección. Igual, si vemos acá en la parte inferior, la distancia mínima que tienen que tener los vehículos, ¿no? Estamos hablando de 1,5 metros de cualquier trabajo que puedan realizar, en este caso cualquier trabajador, ya hablamos de 1,5 metros de distancia. Sí, bueno, es 1.5 referente a la profundidad. Porque si está cerca, igualito, ¿no? Puede haber algún tipo de desprendimiento, se puede vencer, en este caso, el entibado y se cae, ¿no? Y el último ejemplo que tenemos acá es, la utilización de la escalera, ¿no? Muchas veces evitamos el uso de la escalera y utilizamos los entibados para trepar y salir en este caso, de las zanjas o de la excavación. No. ¿Por qué? Porque yo, al colocar mi peso,
yo puedo desestabilizar estos entibados y lo que voy a generar al final es un desprendimiento o voy a desubicar y voy a generar ya un derrumbe, ¿no? Bueno. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, está programado ver un video referente a lo que es la parte de emergencias, sobre todo lo que es la parte de rescate, emergencias, algo que nos va a ayudar bastante y de ahí posteriormente vamos a ir continuando referente a lo que son las clases. Un momento. ¿Se visualiza? ¿Le suena ficción? Pues se equivoca. La gente fallece en las zanjas. Así es, Si ingeniero. trabaja en zanjas y nunca ha visto un derrumbe, tal vez algún día lo vea. Este programa está destinado a enseñarle qué hacer en caso de emergencia. Reproduciremos un accidente para ilustrar lo que debe y no debe hacerse en caso de un rescate. Pero antes de comenzar, daremos algunos datos básicos sobre las zanjas y los peligros que su excavación representa para los trabajadores de la construcción. La zanja. Una zanja es una excavación con menos de 4.6 metros de ancho y es más larga y profunda que ancha. Revisemos por un momento cómo simbrar con seguridad las zanjas. Simbra regular y prefabricada. La simbra está destinada a sostener las paredes de la zanja con largueros verticales, traviesas y puntales horizontales. Unidos, forman una estructura que distribuye el peso de la tierra. Inspeccione la simbra de las zanjas con regularidad y vigile siempre cualquier cambio en la estructura y en las condiciones de la tierra circundante. La simbra prefabricada está diseñada para proporcionar a los obreros un área de trabajo segura y que los proteja de los derrumbes. Puede venir armada o ser construida sobre el terreno bajo las especificaciones de un ingeniero certificado. Consiste en una estructura de acero que se coloca dentro de la zanja utilizando un equipo pesado. La simbra prefabricada debe instalarse de manera que restrinja el movimiento lateral y nadie debe estar dentro de la misma mientras es izada o colocada en su lugar. Si la simbra prefabricada se emplea conjuntamente con un talud, debe haber un mínimo de 46 centímetros entre el borde y el fondo del talud. Al retirar de la zanja cualquier sistema de seguridad, debe comenzarse desde el fondo. La simbra individual debe quitarse lentamente para poder controlar cualquier falla que pueda ocurrir en otra parte. Las excavaciones deben rellenarse inmediatamente después de retirar los sistemas de soporte. La seguridad de la simbra depende de las personas que la construyen y la utilizan. Desgraciadamente, aún se derrumban las simbras por ignorarse las prácticas de seguridad en el trabajo. Cada año, cientos de trabajadores mueren y miles se lesionan gravemente en accidentes ocurridos en las zanjas. Algunos accidentes ocurren porque la simbra no se ha instalado o se ha instalado mal. Otros son causados por no marcar los servicios públicos adecuadamente o porque son tan antiguos que no aparecen en los planos actuales. Deslizamientos de tierra, un camión que pasa demasiado cerca, una súbita tormenta, entre otros, son motivos por los cuales la gente sigue sufriendo lesiones y muertes. Como pueden ustedes ver, un poco de tierra puede pesar muchísimo. Un metro cúbico de tierra pesa unos 1.600 kilos, tanto como esta camioneta. Cuando ocurre un derrumbe en una zanja, se deslizan entre 1.600 y 2.300 kilos por metro cuadrado. Lo que significa que usted puede quedar atrapado por ciertos tipos de tierra tan solo con que le llegue a la altura de las rodillas. Y esto nos recuerda otro hecho acerca de los derrumbes en las zanjas.
Los derrumbes no ocurren siempre por la parte superior. Es posible que aumente la presión sobre las paredes de la zanja y éstas cedan por el centro. Estas son algunas de las razones importantes para construir zanjas lo más seguras posible y por lo que debemos saber qué hacer o qué no hacer en una emergencia en la que alguien quede atrapado. Es por eso que vamos a mostrar qué hacer en una verdadera emergencia, cómo protegerse usted y cómo hacer todo lo posible para ayudar con seguridad a alguien que está atrapado. El rescate requiere de todo un equipo especialmente entrenado, pero puede ser diferente siguiendo procedimientos de seguridad y dando información al equipo de rescate. Cuando una zanja se derrumba, debe mantenerse sereno. Con la mente clara, el entrenamiento apropiado y la práctica, usted puede mantenerse vivo y hasta salvar otra vida. La siguiente sección mostrará algunos errores comunes y proveerá la reacción correcta a un derrumbe. Bien, veamos ahora. El derrumbe. Una cuadrilla está colocando tubería en una zanja de 46 metros. Hasta el momento no ha habido problemas y la persona competente fue llamada a echar un vistazo a otro trabajo. Mientras tanto, la cuadrilla está terminando de nivelar la base. Hay 2 personas en la zanja, una persona arriba y un operador de la retroexcavadora. Uno de los obreros que están en la zanja sale un momento de la cimbra y entonces sucede. El pánico conduce al desastre. En un segundo se derrumba la zanja y 3 obreros ven a un hombre atrapado. Todos se aterran y todos cometen equivocaciones. El hombre que aún está en la zanja corre hacia el área derrumbada, desecha las herramientas que usaba la víctima y empieza a excavar desesperadamente con una pala tratando de desenterrarlo. Mientras, el que estaba arriba corre cerca del derrumbe para ver qué pasa y el operador de la retroexcavadora oye que piden ayuda y dirige el cucharón para sacar la tierra de la zanja. ¡Alto! Los errores. This is Ennis. Some questions just don't have answers. The Night Country. It takes us one by one. It was the last sunset before the long night. Esos hombres tratan de ayudar, pero en realidad están empeorando la situación. Veamos por qué. Para empezar, nadie pidió ayuda de emergencia, contó a las personas, anotó a la hora o trató de contactar a la persona competente. Para poder salvar a alguien, necesita detenerse a pensar. Primero lo primero. Veamos al hombre en la zanja. Él corrió al área del derrumbe. Mal hecho. La zanja ya estaba inestable y pudo desplomarse de nuevo, causando 2 víctimas en lugar de una. La mejor forma de ayudar a una persona atrapada es salir de inmediato de la zanja y prepararse para el equipo de rescate. Recuerde que al correr para ayudar, el hombre desechó todas las herramientas que el otro usaba. Las herramientas deben quedarse en el lugar. El equipo de rescate puede usar las herramientas de la víctima para localizar a la persona si ésta está totalmente enterrada. Después empezó a excavar con una pala afilada. Con eso, usted podría dañar seriamente o hasta matar a una persona enterrada. Lo mejor que puede hacer es salir rápidamente si se encuentra en una zanja que se derrumbó. Ahora veamos al obrero de arriba.
Él corrió hacia el área, pudiendo fácilmente derribar más tierra o hasta caer él mismo. La zanja es inestable y debe ser tratada con mucha precaución. De todas formas, no podría lograr nada desde arriba. Pedir ayuda de emergencia es lo mejor que podía hacer. Si usted debe acercarse para examinar un accidente, hágalo desde la pared más baja y coloque algunas planchas para distribuir el peso. En cuanto a usar una retroexcavadora para tratar de ayudar, no lo haga. Lo más seguro es que empeorará las cosas. Al quitar la tierra que sostiene el resto, probablemente provocará otro derrumbe en la zanja. Y además esto, ¿alguna vez ha visto a alguien desmembrado por maquinaria pesada? Una equivocación y podría matar al hombre que trata de salvar. Además, recuerde que la vibración de la maquinaria pesada puede causar otro derrumbe. Así que es mejor apagar la maquinaria pesada en cuanto una zanja se desploma. El instinto de correr a ayudar a alguien es natural y admirable. Por desgracia, en un derrumbe, este instinto solo puede empeorar la situación para todo el mundo, incluyendo la persona a la que quieren salvar. El rescate en las zanjas es una operación muy peligrosa y requiere de personal especialmente entrenado. Lo mejor es prepararse para el equipo de rescate. Hasta ahora, revisamos los errores que se cometieron hasta este punto y hablamos de la manera mejor y más segura de responder a un derrumbe en una zanja. No se aterre. Pida ayuda de emergencia inmediatamente. Notifique a la persona competente. Anote la hora exacta y la ubicación de los trabajadores. Saque de la zanja a todos los que no están atrapados. Deje todas las herramientas de la víctima en el lugar. Apague toda la maquinaria pesada y detenga todo el tráfico cercano que pueda causar vibración. Asegúrese de que todos se alejen al menos 15 metros del borde de la zanja para prevenir un segundo desplome. Y cuando esté trabajando con agua subterránea, arranque las bombas enseguida. Se puede tener dificultad arrancando los motores diésel y no queremos que alguien se ahogue. Es hora de recopilar información para el equipo de rescate. Pero antes de hacer eso, veamos qué sucedió con la cuadrilla que intentaba realizar su propio rescate. De mal en peor. Mientras no estábamos, la situación ha ido de mal en peor y las cosas se ven mal. El operador de la retroexcavadora trató de extraer tierra de la pila que cubría al primer hombre y comenzó un segundo derrumbe que cubrió al que intentaba rescatarlo. Ahora hay 2 víctimas atrapadas. El primer hombre ahora está atrapado hasta la cintura y el segundo hasta las rodillas. Lo peor es que mientras el segundo excavaba, la pala le dio a una de las piernas del primero y ahora está sangrando profusamente debajo de la tierra. Parece una pesadilla, pero sucede. ¡Saca eso de ahí! ¡Lo estás empeorando! ¡Apúrate! ¿Qué haces? ¿Por qué no bajas a ayudarlos? ¿Qué pasa? La zanja se derrumbó, Sam quedó atrapado y cuando Bobby trató de quitar la tierra, enterró a Jim también. Tienen que apurarse, hubo un derrumbe, hay hombres atrapados. Aleja a esos hombres de la zanja y apaga la retroexcavadora. Ahora, calma. ¿Cuántos hombres hay atrapados? Creo que 2, están bastante enterrados. ¿Puede decirme qué hay abajo? ¿Cuán profunda es la zanja? ¿Qué importa, hombre? Solo sáquenlos. No puedo hacer nada sin saber qué pasa ahí abajo. ¿Cuál es el problema? Hay una zanja y hay 2 hombres atrapados. Bien, quédese aquí. Aleja a todo el mundo. Vamos a empezar desde el principio. Veamos ahora qué sucedió aquí. Cundió el pánico y se han perdido valiosos minutos. ¿Por qué? Porque nadie pudo darle al equipo de rescate la información necesaria para empezar a trabajar. Ahora tienen que empezar de cero, perdiendo tiempo crítico. El equipo de rescate necesita la información para tomar decisiones rápidas y sacar a la persona atrapada lo antes posible. Usted puede asegurarse de que el equipo de rescate y la persona competente tengan la información necesaria. Se necesita serenidad. Habrá mucha confusión y algunas personas no pensarán con claridad. Trate de reunir y anotar los hechos. Puede salvar una vida. El equipo de rescate necesitará saber cuán profunda es la zanja, el tipo de tierra, cuánta tierra se ha derrumbado, la cantidad de personas atrapadas, cuánta tierra las cubre, hace cuánto están atrapadas, el tipo de servicios que rodean la zanja, si hay servicios peligrosos dañados y si las condiciones son estables. El equipo de rescate necesita saber si hay desplome continuo o inundación, la condición de la tierra circundante y si aún hay terrones cayendo en la zanja. Si quiere ayudar a alguien que ha quedado atrapado en una zanja, investigue los hechos para que pueda después compartir la información.
Veamos ahora cómo se hace. La forma correcta. Siempre siga los procedimientos de seguridad en un derrumbe de zanja. Podrá ahorrar tiempo invaluable y, por último, vidas. Observe. La persona competente toma el control. Mira su reloj. Cuenta a sus hombres. Saca a los otros hombres de la zanja. Hace que apaguen la retroexcavadora y envía a alguien a encender las bombas. Pide ayuda de emergencia, haz que alguien detenga el tráfico y aleja a todos los demás. Después vuelve, necesito saber las condiciones allá abajo. Espera, Sam, ya viene ayuda. Cuando ya ha aprendido y practicado cómo reaccionar segura y rápidamente ante una emergencia, todo va bien. Se sabe dónde están los trabajadores. El personal extra salió de inmediato de la zanja. Se llamó la ayuda de emergencia. Se arrancaron las bombas. Toda la maquinaria pesada está apagada. Se detuvo el tráfico y todos se alejaron al menos 15 metros. Ahora la persona competente interroga a sus hombres y prepara un análisis y evaluación para el equipo de rescate. Esta evaluación ahorrará preciosos minutos al rescate. Como se han recopilado todos los hechos antes de que llegue el equipo de rescate, este podrá empezar de inmediato. Comparado con la mayoría de los accidentes, este fue un accidente menor y bastante sencillo. Pero según crece el accidente, también se multiplican el peligro y la complejidad del rescate. La zanja puede estar inundada, contener gases peligrosos o servicios eléctricos. Una carretera o los cimientos de un edificio pueden estar socavados y listos para desplomarse. Por ello se necesita personal especialmente entrenado para rescatar a alguien. Haga su parte para ayudar a esos profesionales practicando las técnicas mostradas en este video. Mantenga la calma, use la cabeza, permanezca fuera de la zanja, estabilice el área y asegúrese de anotar toda la información importante que necesitará el equipo de rescate. Usted puede ayudar a sus compañeros y seguir vivo. Haga su parte si se encuentra en un derrumbe y obligue a Hollywood a poner otro tipo de historias de horror en su pantalla. ¿Se me escucha? Sí se escucha. Sí, ingeniero. Bueno, entonces, hemos visto el video, hemos visto cuáles son las características, cuáles son las principales acciones que tenemos que realizar siempre que existe una emergencia, cuáles son las previsiones, como que es realmente lo que nosotros hemos visto y hemos estado evaluando en cada una de las partes de la clase. Bueno, entonces, habiendo visto el video y teniendo ya algunos conceptos definidos, bueno, vamos a hacer como una pequeña práctica, ¿no? Entonces, y esta vez la participación ya es de ustedes. Bueno, entonces, la dinámica es, ¿qué observa aquí? Bueno, si hablamos de la primera imagen, voy a agrandarlo para verlo mucho mejor. Ya. ¿Qué observamos aquí? A ver, por favor, voy a agradecer la participación de ustedes de manera activa. Okay. ¿Qué observamos ahí? Buenas noches. Buenas noches, señorita Stephanie. Es un señor, creo, que está encima de una parihuela, si más no me equivoco, que está intentando como que realizar una excavación pequeña. Ok. Ya. ¿Qué cosa es lo que usted observa ahí que está mal, que está bien o que se debe mejorar? El uso de sus EPPs.
¿Ok? como primero. Todos sabemos acá que la persona no tiene, en este caso, EPP. ¿Qué EPP debería de tener en este caso? En este caso, a ver, lo veo medio pixeleada. ¿Se ve pixeleado? Yo creo que es por mi internet. Por Ah, eso ya. estoy tratando de acercarlo más. Lo primero que, el casco, Ok. quizá unos guantes para la actividad que está realizando, porque hay varios tipos de guantes de acuerdo a la actividad. Ya, ok. No logro ver si sus zapatos son de seguridad. Ya, ok, ok, sí. Ya. Ya, señorita. Ahí vemos. Ya. A ver, señor Ordinola. Muchas gracias, señorita. Señor Ordinola, adelante. Buenas noches, a ver, creo que primero tengo que identificar qué trabajo está haciendo, ¿no? Porque Exacto. ponerle un casco a esa persona no parece que estuviera haciendo una excavación, yo más bien parece que estuviera jalando una manguera y se ha puesto esa parihuela es para distribuir mejor su peso porque asumo de que esa zona está, digamos, está débil, esa parte del terreno se puede hundir, ¿no? Puede generar más bien, puede generar que caiga más material. Lo que podría hacerse, en el caso fuera una excavación profunda, que no parece que fuera eso, yo le pondría a él un arnés con una línea de vida, en el caso, ¿no? Vaya a ocasionarse un derrumbe y él quede atrapado, ¿no? Ok, sí, sí, en ese caso sí. Y aparte, la parte del perímetro, señalización, por si acaso, porque nosotros no sabemos, esta persona ahorita se ve sola, ¿no? Pero bueno, esa es una primera vista, pero no sabemos, en este caso, si hay otras personas y deberíamos de ver en la seguridad de los demás. Bueno, vemos acá la segunda imagen. A ver, ¿qué vemos en la segunda imagen? Adelante, señor Ordinola. Bien, a ver, en esta imagen yo puedo apreciar, bueno, es una persona que está con herramientas, parece, no se ve Sí. bien, la verdad. No se ve, no se ve. Herramientas, parece que son herramientas un poco, que pueden generar algún corte, ¿no? Parece. Artesanales, claro. Sí, artesanales. No, no se aprecia bien si está con zapatos de seguridad o con sandalias, ¿no? Con zapatos, no parecen zapatos de seguridad. Está cerca una terreno removido, yo diría así, porque se ve que hay una tubería corrugada ahí. No se aprecia si es muy profunda, no está señalizado, el terreno producto que se ha extraído de la excavación está cerca, ¿no? A la excavación, no hay una señalización en perímetro. ¿Y qué sugeriría ahí? A ver, según lo que hemos aprendido, ¿cuáles serían sus recomendaciones en este trabajo de excavación? A ver, bueno, en primer lugar al personal tengo que capacitarlo, ponerle sus equipos de protección personal. En la excavación debería haber alguna escalera, algo por si acaso vaya a caer. ¿Qué más? A ver. No se ve bien, ¿qué más podría hacer acá? A ver. Señalizarlo. Ya. Asimismo, desplazar, habría que desplazar, en este caso, todo lo que es el material extraído a una distancia apropiada, ¿cierto? Habría que hacer todo, habría que señalizar y delimitar. Muy bien, muy bien. Vamos a ver la siguiente gráfica, a ver quién me puede decir qué cosa es lo que ve.
Buenas noches. Buenas noches. Sí, ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches, señor Rosso. Muy buenas noches. Muy buenas noches, sí. Bueno, lo primero es, no veo señalización con claridad que esté aislando el área del resto del terreno, evitando riesgos. En el momento que el trabajador se encuentra en esa parte de la excavación, la maquinaria está cerca y bien manifestaban que la maquinaria misma por el peso puede generar remoción de tierra o la posibilidad de que se derrumbe. La imagen no permite determinar si tenemos medios o herramientas de contención en ese momento en el hoyo o en el hueco, lo cual debería darse. Y pues eventualmente el riesgo a otros operarios o a otros trabajadores, porque él está coordinando al parecer trabajo con alguien más que se encuentra de la parte que la fotografía no nos permite ver. Entonces es importante eso, y que hay un desarrollo urbanístico al fondo, y si nosotros vemos, pues hay contención sobre la tierra, y pues cuál es la influencia de las cargas que se generan en el terreno a medida que van generando mayores excavaciones y otros, ¿no? Entonces, me imagino que debieron de haber hecho el estudio de los planos, deben contar con los planos cerca, asimismo con el de cargas y demás, para evitar en materia de seguridad industrial, en este caso la seguridad y salud en el trabajo de estas personas, ¿no? Muy bien, pero acá hay algo muy importante, no sé, justamente yo seleccioné esta foto porque hay algo muy importante. Miren dónde está el vehículo excavador con respecto al trabajador y con respecto al límite de la zanja. Uno está al borde, porque la pala está ahí, la otra yo creo que estará a unos de 50 a 80 centímetros, tal vez. Claro, pero hay que justamente tendría que haber una señalización del límite en este caso, del acceso vehicular. Ok. Claro, esa maquinaria pesa toneladas. Sí, De la oruga más que todo. Aparte de eso, esa maquinaria creo que está muy cerca del trabajador y cualquier mala maniobra que podría realizar el operario puede golpearle. Entonces, claro, hay un punto ciego ahí. Del trabajador, entonces. Tiene que haber una señalización mínima y un distanciamiento mínimo de la máquina, primero para realizar los labores, ¿no? Tiene que identificar ese punto. Fuera del punto ciego, porque esa máquina gira 360 grados y una mala maniobra puede golpearle. O sea, sin necesidad de que el trabajador esté muy cerca. Sí. Ok. Bueno, acá vemos otra imagen. A ver, ¿qué se divisa en esta imagen? Que el señor de gorrita negra con polo marrón está muy al filo también de la excavación y puede causar un derrumbe. ¿Qué más? Ninguno Hay un tiene vehículo, elementos hay de un vehículo. protección. Ninguno tiene equipo de protección. Claro, porque si ustedes ven, el calzado no es un calzado de seguridad. Un zapato común. Claro, no tiene equipo de protección. Lentes. Hay un vehículo al borde de la excavación. Hay un vehículo que está dentro, ya casi encima de la excavación. ¿Qué más? ¿Qué más vemos ahí? Falta de señalización. Señalización. Para que limite. Y la contención No misma, están porque es que... en las distancias adecuadas las personas que no están dentro o que no están laborando. Hay una persona claro, como esta persona de azul. Claro, muy cerca a la zanja y el vehículo también, cosa que ese vehículo puede venirse para atrás y puede golpearle al señor y causarle la muerte. Correcto. ¿Algo más que ustedes puedan aportar? ¿Cómo contienen el peso adicional que tiene el terreno? Porque vemos el camión, la maquinaria amarilla y la cantidad de piedra dura que está en la parte de atrás, y eso pesa muchísimo y ejerce eventualmente carga
sobre el terreno en el cual está la misma excavación. Claro, no hay una distribución, no hay una distribución de peso. De cargas. Ahora, no hay una distribución, una buena distribución acá. Muy bien. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué observamos acá? Buenas noches. Buenas noches. Falta de Bueno, PP es como el casco principal. ¿El PPS? ¿Ya? ¿Algo más? ¿Qué falta? ¿Qué contiene, qué brinda los 4 lados, o al menos 2 de los lados, para que se contenga en la excavación y no vaya a haber eventualmente lo que nos manifestaba un derrumbe y él estando ahí en el área, en la parte interna? No hay un sistema de contención, ¿verdad? Ya, exacto. ¿Qué más falta ahí? Sus implementos de seguridad, más que nada, porque no tiene EPPs el trabajador y la máquina está casi por encima de él. Ok. La pala de la Señalización. máquina, que es un Señalización, ya. EPPs, pero hay algo también importante. ¿Qué habíamos hablado cuando una excavación tiene una profundidad mayor a 1,20? ¿Qué se requiere? Escalera. Escalera. No hay una escalera ahí tampoco. Entonces, acá están infringiendo varios componentes de seguridad. Ok. Ya. Ok. ¿Qué vemos aquí? Que los trabajadores están muy al borde de una excavación, que en cualquier momento puede ceder que la excavación y pueden caer adentro, y pueden ser enterrados. Que a pesar de ver adelante la contención, vemos en la parte de abajo de la fotografía que el terreno ya se dio y que el material que han extraído del subsuelo no cumple con el mínimo de 50 y vemos que pues eventualmente está cayendo nuevamente, lo cual representa en todo sentido un riesgo. Claro, presenta un riesgo, es decir, al parecer solamente están cavando, no han considerado el tipo de suelo, se ve que hay desplazamiento y está volviéndose a llenar. Ahora, ¿qué sucede? Si esta zanja no le ponen, en este caso, medidas de contención o un talud apropiado, va a ser, en este caso, una zanja insegura, ¿no? Y bueno, como lo que se ve acá, que acá ya están preparando el fondo, ustedes ven que ya están preparando sus tuberías, ya no van a hacerlo directo, ya. No están viendo condiciones de seguridad. ¿Cierto? Simplemente están haciendo la obra, ¿no? Sin tomar los criterios adecuados. ¿Ok? ¿Qué vemos aquí? No cuenta con sus EPPs. A ver, ¿qué vemos aquí? Bueno, el personal no cuenta con su EPP de seguridad. Ok, no cuenta con casco, teniendo un material encima, una escalera que está a punto de caerse. ¿Qué más? ¿Qué más vemos ahí? Ni EPP, ni contención, la escalera está muy bien encima de él y no pues como medio de posible salida. No veo qué es lo que está como generando peso y que está delante de la escalera. Que eso también eventualmente está de borde. Parece una parihuela, esa es una parihuela que está ahí encima, y la escalera está encima de la parihuela. Bueno, hay otro material ahí. Hay algo más ahí. Hay algo más ahí encima. Pero si nosotros vemos, no hay una contención apropiada. Todo ese peso que está ahí encima puede desplazarse, puede caer, ¿cierto? Y ustedes ven que la superficie, es decir, los lados
no tienen la suficiente estructura sólida como para poder aguantar, ¿no? Parece que se desplazan, ¿no? Entonces hay que tener acá cuidado con todo eso. Este es un tipo de suelo tipo B, aproximadamente, ¿no? Tipo B pero puede existir un riesgo, en este caso, de deslizamiento. Ok. ¿Qué vemos acá? Ese Es una señor de foto, casaca. A ver. es una fotografía más de la obra que ya no habíamos visto, pero Claro, desde la este anterior. ángulo permite ver que donde se está haciendo contención, la parte de abajo ya se dio, ahí no se ve eventualmente tierra, Sí. ahí se ve hueco. Hueco, ha Entonces, cedido. al ser hueco, ha cedido la resistencia del terreno, se está excavando y adicional a eso tenemos material sobre esa área que ya ha perdido resistencia, lo cual es seguramente y es propicio para que se venga abajo. Claro. Y ustedes ven que la persona sigue trabajando en el área, no se divisa ninguna escalera de emergencia, No. ¿sí? No se divisa ninguna escalera de emergencia. Y otra cosa de que en este caso los entibados, si ustedes ven, hay entibados que al parecer ya no están cumpliendo su función porque esta estructura que está acá no va a soportar, en este caso, si es que estos elementos se desplazan, ¿no? Ya no cumple su Correcto. función, está ya a desnivel, ¿no? Entonces hay que tener, esta obra también no cumpliría ningún criterio de seguridad. ¿Qué vemos acá? No están usando sus EPPs. ¿Ok? Pero ¿cuál es el principal riesgo ahí? No hay medidas de No hay, contención, no hay sostenimiento y no hay escaleras. EPPs, no hay escalera. Y el entibado, creo que falta. Falta el entibado, falta la seguridad. Y otra cosa de que nada garantiza de que el sistema que está sujetando, bueno, en este caso esta caja, Evite que se resista deslice hacia donde y el está la personal que persona. está ahí, no tienen protección respiratoria, no tiene protección de cara, no tiene, con la justa creo que tiene guantes. Lo que tiene el señor es un nivel. Sí, es un nivel. Entonces quiere decir que está verificando que el terreno en el cual se está depositando la caja realmente esté plano. Quiere decir que si no está plano existe riesgo de que se desplace, debe haber una pendiente y de pronto pues va a aplastar a la persona que está ahí. Exacto. Ahí tenemos ese tipo de riesgo. Acá, ¿qué observamos? Bueno, la señalización no es completa o no es clara. El terreno se ve inestable porque está húmedo. Ya se hace porque llovió, pero es que las calles no se ven húmedas, quiere decir que estamos en un terreno donde hay tuberías o los niveles freáticos son altos y no contemplan eso. Además, la maquinaria está hacia adelante, donde están Inclinado. metiendo la caja y detrás de la caja está el trabajador, lo cual puede Exacto, sí. generar no solamente el desplazamiento de la tierra hacia adelante, sino que la maquinaria se desplace hacia allá, generando un accidente y pues atentando contra la integridad del trabajador. Exacto, ahí se ve una mala pendiente de trabajo. Se puede ver, porque no. Y el tipo de suelo, ¿no? Acá se ve que el suelo, en este caso, es inestable. ¿Ok? ¿Qué observamos aquí?
Espacio confinado cerrado, el tubo amarillo que está seguramente está llevando aire para que puedan trabajar aparentemente con seguridad, pero no es así. Tenemos material y tierra con pendiente hacia precisamente lo que es la entrada y la salida de esa tubería, de esa alcantarilla. No se ve si las personas que están ahí dentro, los operadores, tengan los CPPs correctos. No se ve una escalera eventualmente después del 1,20 m también para que puedan subir con velocidad. Se ve una línea pues que está atada a los elementos de seguridad, pero no sabemos si esa línea de vida cumpla con requisitos y con norma técnica. ¿Correcto? Complicado. Pero ¿qué falta también acá? El vigía también, no hay vigía. Es decir, hay personas adentro, porque acá se ve, acá si ustedes ven, acá en inferior, vemos la parte del casco. Es decir, no hay un vigía. Ahí también que habíamos hablado cuando hablábamos de espacio confinado, que debía haber un vigía, que es el encargado de estar supervisando y vigilando todo este tipo de actividades, ¿no? Es decir, aparte que acá hay espacio confinado y también en este caso dentro de una excavación. ¿Qué vemos acá? Que es lo mismo, ¿no? Esa es la continuación. Pues sumado al anterior, nosotros desconocemos si se testeó ante posible acumulación de gases y otros, y la fotografía pues no permite ver si tiene una careta que proteja al trabajador eventualmente de emisiones de las mismas y de aspirar. ¿Correcto? Bueno, si ustedes ven acá la parte de la nuca, solamente hay 2 ligas, es decir, estamos hablando de tener una mascarilla, no debe tener más. Bueno, vemos acá que tiene su línea de vida, pero en este caso no está el vigía, no hay una escalera, y bueno, pues no hay una señalización apropiada. Sí, pues efectivamente vemos que también no es una condición apropiada de trabajo. Bueno, con esto nosotros estamos culminando la clase de hoy. Si tenemos alguna pregunta, estamos prestos a absolver. Estoy atentos a sus preguntas. Adelante, señor Germán. Sí, señor Germán, lo escucho. Bueno, de lo que se ha dicho quería agregar algo más, ¿sí? Pienso yo que también tiene que ver también la dimensión de la maquinaria, el peso de la maquinaria que también puede originar riesgos, ¿no? En este tipo de excavaciones. Más que todo en el sentido de que si es una excavación de poca profundidad, o sea, no es necesario, o sea, tener una máquina que pese, pues, o que tenga gran dimensión o volumen en peso, si se sabe que también tiene que ver el brazo. La máquina a más grande también tiene que ver que el brazo de esta máquina es más larga, ¿no? Si es una zanja de poca profundidad, bueno, sería pues una máquina pequeña, ¿no? De poco peso y de poca vibración también. Entonces, yo creo que también los riesgos también de accidentes es parte también del tipo de maquinaria que también se utiliza, ¿no? Sí, correcto, sí, el tipo de maquinaria es muy importante. La maquinaria tiene que estar de acorde al tipo de excavación, y en este caso que cumpla sus especificaciones técnicas, sí, correcto. Sí, ¿alguna otra pregunta, por favor? Gracias por su aporte. Bueno, profesor, quisiera comentar un caso, ¿no? Que se dio a un coleguita, ¿no? Él trabajó siempre acá en la sierra, ¿no? Y en la sierra el suelo es arcilloso. Y él trabajaba haciendo obras de saneamiento.
Entonces, bueno, él trabajaba a profundidades, pues, 2 metros, 3 de repente, y normal, sin entibado. Y cuando vino acá a la costa a trabajar por Virú, el suelo es arenoso. Y él aplicó lo mismo por ahorrarse, pues, ¿no? Por de repente no gastar ¿no? con entibado la madera, no lo puso. Y estuvo excavando, avanzó unos tramos, y pasaron unos días y el suelo cedió, justo cuando estaban 3 trabajadores, y fallecieron lamentablemente, bueno. Y justo sucedió lo que a usted ha pasado en el video. El operario de la maquinaria, de la retro, intentó ayudar, ¿no? Para sacar a los que estaban atrapados, enterrados. Mete la cuchara y pues lo arranca, ¿no? La cabeza a uno de ellos, ¿no? Que estaba atrapado, ¿no? Y fue un caso así, ¿no? Bien extremo, ¿no? Acá en Trujillo fue, acá en Virú, hace años ya, ¿no? Y bueno, y le llevó, bueno, esto hizo que, ¿cómo se llama? Vinieran de Lima, ¿no? La Federación de Trabajadores de Construcción Civil para acá, ¿no? Le enjuiciaran, incluso iba a ir preso, pues, ¿no? Porque hay pena, ¿no? Por esto, ¿no? Exponer a un trabajador, ¿no? En unas condiciones inseguras, ¿no? Incluso está penado en el Código Penal, ¿no? Entonces, bueno, él no fue a la cárcel, ¿no? Pero tuvo que pagar bastante, ¿no? Una multa bien fuerte, ¿no? Y al final, pues, su empresa quebró, todo eso, bueno, y todo por no poner, ¿no? El entibado, ¿no? En este tipo de obras, bueno, que son tan peligrosas, ¿no? Sí. Sí. No, igualito, hace un par de días ha habido también un tema parecido en Cobriza. No sé si habrán escuchado que se quedó atrapado un trabajador. Sí, también, no he escuchado. Sí, hará 2 días. Bueno, demoraron casi 24 horas en rescatarlo. Sí, hace poco nomás ha sido. Igual, ¿no? Era un trabajador que estaba trabajando, zanja, y se tapó, se obstruyó y bueno, pues quedó atrapado. Bueno, afortunadamente, bueno, no han logrado rescatar. Claro, entiendo. Y le digo, profesor, hay varios tipos, ¿no? De entibados, ¿no? Uno es con madera, he visto que hay otros que le ponen, con gatos hidráulicos, te estaba viendo en el video, ¿no? Sí. ¿No? Y hay otro tipo también que son los escudos, ¿no? Pero, ¿cuál sería el más económico, ¿no? Viendo desde el punto de vista, ¿no? De la economía, ¿no? La rentabilidad, ¿no? Bueno, el más comercial, el que se usa es el entibado de madera, es el que, bueno, el básico, no pierde sus características de protección, pero lo que sí hay que asegurar de que la madera se encuentre en óptimas condiciones y que no presente ninguna rajadura o algo que pueda perjudicar y pudiera generar una fractura, ¿no? Va por ahí. Claro, se pueden emplear tableros de OCB, ¿no? Diga, no es adecuado, o se pueden, porque yo escuchaba que se recomendaba usar tablones, ¿no? Tablones, tablas de 1 pulgada, pulgada y media, ¿no? De grosor. Tablones sí. Sí, tablones generan la resistencia suficiente como para poder soportar en este caso las paredes laterales. Sí. También he visto que en algunos casos ponen un tablón y dejan un espacio y ponen otro, así para economizar, pues, ¿no? Porque una cosa sería entablar todo, ¿no? La excavación, todo el corte, pero yo vi pues, un libro hace años, ¿no? Que ponían una tabla y dejaban un espacio, ponían otra tabla, ¿no? Bueno, supongo que el suelo también ayudaba, pues, ¿no? Supongo que también sería una forma de reducir, ¿no? Reducir costos. Bueno, según en este caso, estudios, este caso de profesionales civiles, que trabajan en mineros, está permitido hasta una distancia de 60 centímetros, pero eso tiene que ser con estudio previo. Ah, claro, ahí ya entiendo. Sí, pero sí, no más de 60 centímetros es lo que permite en este caso Claro. la norma. Sí. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Gracias. Muchas gracias a usted.
Bien, estimados participantes, buenas noches. Ya para culminar estos últimos 5 minutos, quien tuviera alguna duda o consulta, quizás o compartirnos alguna experiencia, puede aprovechar estos últimos minutos finales para ya finalizar con la clase del día de hoy. De igual manera, voy compartiendo a través del chat la asistencia. Aquí Maribel, ¿qué tal? Buenas noches. Nos estaba consultando. Aquí Maribel voy a compartir la asistencia para que puedan registrar su participación del día de hoy. Perfecto, Maribel. Bien, no sé si hay alguna duda o consulta por parte de ustedes, estimados participantes, con respecto a la clase del día de hoy, para aprovechar estos minutos finales. De igual manera, agradecería puedan reaccionar con el emoji que está aquí abajito en el Meet, si todo está correcto. ¿Qué tal les pareció la clase del día de hoy? ¿Cumplió sus expectativas quizás? Pueden aquí reaccionar para nosotros, tanto como para nosotros como institución, como también para el ingeniero Félix, lo podamos tener presente. Perfecto, Stephanie, muchas gracias. Bien, ingeniero Félix, creo que ya no hay más consultas por la clase del día de hoy. De igual manera, hemos aprovechado estos últimos minutos para hacer este espacio de dinámica para que todos podamos participar. Creo que Gerson, sí, buenas noches. Ah, ok, creo que se le pasó la manito. Ok, listo, ingeniero Félix, entonces. Gracias. Sí, así es, estamos terminando por el módulo del día de hoy, bastante interesante y muy participativa la clase. Le agradecemos también por impartir y compartir sus conocimientos con nosotros. Ya nos reencontramos, ingeniero Félix, el día jueves, ¿sí? Sí, listo, muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Listo, ingeniero, muy buenas noches. Bien, estimados participantes, aquí nuevamente les vuelvo a compartir la asistencia del día de hoy. Quienes ya han logrado completar su asistencia puedan retirarse de la sala sin ningún inconveniente. Recuerden que aquellos que recién ha sido el día de hoy quizás su primera clase en vivo con nosotros y desean ver nuestras clases anteriores, pueden realizarlo a través de nuestra carpeta de recursos. Ahí están todas nuestras clases grabadas de nuestro módulo 1 y 2 y también los materiales respectivos. Así que pueden aprovechar todos esos recursos para que puedan estar al día en este gran diploma de especialización profesional. Bien, Aguilar, muchas gracias. Germán, muchas gracias. Nori, perfecto, muchas gracias. Nos estamos reencontrando el día jueves 25, así es, jueves 25 de 6:30 a 8:30 de la noche, ¿de acuerdo? Que tengan muy buenas noches. Recuerden cualquier duda o consulta que puedan tener con respecto a su avance dentro del diploma, sus asistencias quizás, lo pueden realizar a través de mi número corporativo, que se los voy a compartir ahorita en estos minutos. Quienes se han quedado hasta el último para que puedan tener mi número y podamos estar en comunicación por si tuvieran alguna consulta adicional con respecto a las clases, quizás no han podido completar su asistencia con el tema de sus acreditaciones, los videos, quizás si no lo pueden visualizar, lo pueden realizar a través de este número, que es mi número corporativo. Perfecto, Maribel, muchas gracias. Estanislao, muy buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, bien, estimados participantes. Estamos culminando la clase del día de hoy. Los esperamos el día jueves, ¿sí? Atentos al grupo que vamos a estar compartiendo el día de mañana la grabación y también ciertos comunicados para que ustedes puedan estar atentos a la siguiente clase. Seguramente quizás el profesor pueda compartir un material complementario, como ya nos compartió acerca del uso y manejo de extintores. Espero que les vaya a servir de mucho en realidad y lo puedan aprovechar. Sí, bien, que tengan muy buenas noches. Se despide de ustedes Angélica Barzola, coordinadora académica del Instituto Elevate Perú. Hasta luego.